Capítulo 3. El retrato clásico. Para entender mejor el concepto de un hombre como sacerdote en su hogar, será de ayuda darle una mirada al retrato escritural clásico de un hombre así. Acabamos de considerar algunos argumentos lógicos, pero los seres humanos son mucho más que simplemente seres lógicos. A menudo la lógica no es suficiente para convencer a las personas de una idea. Los reconfortantes ejemplos vivos son un componente crucial para mover a los hombres y a las mujeres a una verdadera mirada hacia sus deberes. Quizá esta es la razón por la que mucho de lo que la Biblia dice viene a nosotros en forma de narrativa histórica y no de tratados teológicos. Vamos a examinar la vida de Job, una figura única en la Escritura y un ejemplo primario de lo que verdaderamente debe ser un sacerdote en su hogar. En Job capítulo 1, versos 1 al 5, podemos encontrar un retrato clásico de su sacerdocio. Un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. La certeza del sacerdocio de Job. Lo primero que debemos notar es que Job estaba ciertamente actuando como un sacerdote para su familia. El versículo 5 dice que santificaba a sus hijos y ofrecía holocaustos por ellos. Aquí se destacan 2 frases en particular. Job enviaba por ellos y los santificaba, y ofrecía holocaustos. El pasaje paralelo que trae mayor luz a esta primera frase es probablemente Éxodo 19, versos 7 al 15, donde Dios manda a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Aplicando este pasaje a Job, podemos concluir que con esta limpieza ritual y espiritual, los hijos e hijas de Job se estaban preparando para la santa adoración a Dios. El hecho de que Job enviara y santificara a sus hijos implica que estos estaban obligados a asistir a la adoración que Job dirigió. A pesar de que algunos eran hijos adultos, Job ejerció sobre ellos toda presión sagrada que pudo, asumiendo el derecho que tenía de guiarlos en la adoración a Dios. Literalmente, Job también estaba presentando ofrendas por sus hijos. La raíz de la palabra hebrea para ofrenda habla de hacer que algo suba. La idea es de que el humo del sacrificio ardiente ascienda a Dios y alivie las fosas nasales del hedor del pecado cometido por aquellos que estaban siendo representados por el sacrificio. El holocausto también era una ofrenda por el pecado, un símbolo que señalaba hacia la forma en que Dios perdona el pecado a través del sufrimiento sustitutorio. Hebreos capítulo 5:1 y capítulo 8, verso 3 y 4 señalan que uno de los antiguos rasgos de un sacerdote es que ofrece sacrificios. Entonces, al hacer holocaustos por sus hijos, Job claramente estaba actuando como un sacerdote. 2. Las circunstancias del sacerdocio de Job. El trasfondo físico de Job, su historia, familia, finanzas, situación social y moral, ofrece más pistas sobre su sacerdocio. Por ejemplo, la historia de Job. Históricamente, la identidad de Job es algo misteriosa, aunque existen algunas pistas dispersas en todo el Antiguo Testamento. En Job, capítulo 1, verso 3, se lo describe como: era aquel hombre, el más grande de todos los hijos del oriente. Una comparación de esta frase con Primera de Reyes 4:30. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. Y una comparación con Génesis 29:1. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Lleva a la conclusión de que él no vivió en la tierra prometida y que no era judío ni de la simiente prometida de Jacob. El nombre Uz, Job vivió en tierra de Uz. Job capítulo 1, verso 1 aparece en otros 7 lugares de la Biblia, pero es probable que el Uz mencionado en el libro de Job se refiera al hijo de Aram descrito en Génesis capítulo 10, verso 23. De ser así,
La ciudad de Uz estaba ubicada al noreste de la actual Palestina, en las cercanías de Siria. Otra pista aparece en Job 42:16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Como tenía 10 hijos y había construido una reputación considerable antes de sus pruebas, y vivió 140 años después de ellas, debe haber tenido de cerca de 200 años cuando murió. Esto hace que su vida sea más extensa que la de Abraham, que vivió hasta los 175 años, lo cual se consideraba una buena vejez. El promedio de vida disminuyó rápidamente después del diluvio. Esto coloca a Job en la época de Abraham o incluso antes. También encaja bien en este periodo de tiempo, porque en todo el libro de Job no se menciona ni a Abraham, ni a Israel, ni a Moisés, ni a ninguno de los distintivos del pacto abrámico. Aparentemente, en el mundo de Job no se sabía nada de la promesa especial de Dios a la descendencia de Abraham. Entonces Job debe haber vivido antes de que se estableciera este pacto. Además, el ejercicio del sacerdocio familiar de Job lo ubica en un tiempo anterior al período mosaico. Cuando el pacto mosaico entró en vigencia, el sacerdocio quedó restringido por la ley a la tribu de Leví y a los hijos de Aarón. Sin embargo, antes de eso tenemos registros de muchos sacerdocios legítimos que fueron ejercidos por otros. Melquisedec es llamado sacerdote del Dios Altísimo en Génesis 14. Jetro es claramente reconocido como el sacerdote de Madián en Éxodo 18. Todavía más importante es que Noé, Abraham y Jacob parecen haber ejercido sacerdocios similares al de Job en sus propias familias. Se ve en Génesis capítulo 8, verso 20 al 22, capítulo 22, verso 9 al 13 y capítulo 35, verso 1 al 7. La familia de Job, en Job capítulo 1, verso 2, deja en claro el hecho de que Job era el jefe de una gran familia, con al menos 10 hijos, una esposa y muchos sirvientes. Los versículos 4 y 5 muestran de manera evidente que Job se involucró en una actividad sacerdotal al ofrecer sacrificios en nombre de sus hijos. No se presenta Job aquí como sacerdote de su nación o tribu, sino como un sacerdote en su hogar. Las finanzas de Job. Financieramente Job era un hombre rico, como lo muestra la extensa descripción de sus posesiones en el versículo 3. Esta descripción proporciona una base para que podamos comprender las pérdidas devastadoras que Job sufre más tarde. Pero también transmite la idea de que debió haber sido un hombre muy ocupado administrando un imperio personal y comercial tan grande. La situación social de Job y las circunstancias sociales de Job también eran evidenciables, en parte por su riqueza y en parte por su carácter moral. Job fue considerado como el mayor de los hijos del Oriente. Tenía una posición alta y de autoridad en la sociedad y en su nación, sentándose a las puertas de su ciudad, así como a las puertas de la ciudad capital, para juzgar. En el Antiguo Testamento, Moisés, el mediador del antiguo pacto, David, el rey de Israel, y Mardoqueo, el primer ministro del rey de Persia, entre otros, son descritos como grandes. Aquí se usa la misma palabra para describir a Job, por causa de la cantidad de influencia y estatura social que poseía. La moral de Job. En el ámbito moral, Job también era un hombre admirable. Job capítulo 1, verso 1 nos proporciona una descripción de su carácter moral. Él era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por supuesto, esto no significaba que Job no tuviera pecado. Job mismo confiesa su pecado en Job capítulo 42, verso 6, cuando dice: «Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza». Pero aunque no podemos sostener la rectitud de Job como perfección sin pecado, tampoco debemos subestimar su excelente carácter moral. Su carácter es una pieza central en todo el mensaje del libro de Job. La pregunta principal del libro de Job es: ¿por qué sufren los justos? Para que esta pregunta tenga sentido, debemos saber desde el principio que Job era un hombre genuino y consistentemente justo. No podemos ver las acciones sacerdotales de Job como una profanación del oficio sacerdotal por parte de un hombre malvado, sino más bien como una obra ejemplar. Es de un hombre justo que posee un carácter moral sobresaliente. El carácter del sacerdocio de Job. En Job capítulo 1, verso 4 y 5, se ofrece varias perspectivas sobre el carácter del sacerdocio de Job. El contexto de su actividad sacerdotal fue el ciclo de festividades descrito en el versículo 4. Muy probablemente celebraciones de cumpleaños, y esto solo si la frase en su día significa el día de su cumpleaños de cada uno de sus hijos. El uso de Job de esa misma frase para describir su propio cumpleaños en Job capítulo 3, verso 1,
apoya particularmente esta interpretación, la idea de que cada hijo invitaba a sus hermanos y hermanas a un banquete para celebrar su cumpleaños. El versículo 5 dice que la ofrenda de Job tuvo lugar consistentemente cuando los días del banquete habían pasado. Aparentemente las celebraciones de cumpleaños de sus hijos duraban varios días, por lo que Job se levantaba temprano para ofrecer holocaustos en la mañana después de que terminaba cada celebración. Si asumimos que es la correcta interpretación de que esta frase es una referencia al día de sus cumpleaños, entonces esto significa que Job hacía esto al menos 7 veces al año. La regularidad con la que hacía estos sacrificios era una evidencia notable de la constante piedad familiar de Job. La prioridad del sacerdocio de Job en su vida se resume en una frase con el versículo 5, levantándose temprano. En términos generales, las cosas que hacen que nos levantemos de la cama temprano en la mañana son de alta prioridad para nosotros. Estos sacrificios tenían este tipo de prioridad para Job. Sus responsabilidades comerciales le tomaban tanto tiempo que tenía que levantarse temprano en la mañana para asegurarse de cumplir con sus deberes espirituales antes de que las presiones del día se agolparan. Job capítulo 1 verso 5 también nos cuenta el motivo espiritual que llevó a Job a hacer estas ofrendas periódicas. Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. La declaración de Job nos dice que sus sacrificios iban mucho más allá de ser rituales vacíos, externos y legalistas. Estos sacrificios eran una práctica sincera de la forma designada para la adoración del Antiguo Testamento, con el fin de librar a sus hijos de la ira de un Dios ofendido. Job había tomado la determinación, en la medida en que cualquier ser humano puede hacerlo, de conducir a sus hijos al propiciatorio de Dios para que pudieran experimentar su gracia. Debido a esta carga, una que solo pueden entender los padres de hijos no salvos, Job usó toda la autoridad moral que podía para hacerlo. El sacerdocio de Job también estuvo marcado por su perseverancia. El versículo 5 concluye con la declaración: así hacía Job siempre, literalmente todos los días. Job fue marcado por una gran consistencia en esta y otras manifestaciones asociadas con la piedad de su familia. Ofreció estos sacrificios con la precisión de un reloj después de cada una de las celebraciones de cumpleaños de sus hijos, sin permitir que otras responsabilidades o interrupciones los desvíen del sacrificio designado. No era errático, irregular o inconsistente. Estos asuntos tenían la prioridad máxima para él. La perspectiva espiritual de Job. A partir del carácter del sacerdocio de Job, podemos aprender 7 cosas sobre su perspectiva espiritual. Primero, vemos su resolución determinada de guiar a su familia en la adoración al Dios viviente. Nada iba a apartarlo del deber que se había propuesto. Segundo, vemos su sentido de responsabilidad espiritual y cuidado amoroso por el bienestar espiritual de sus hijos. Un padre que no ora por sus hijos y no está agobiado por su bienestar espiritual no está haciendo su trabajo. Tercero, también aprendemos de la santa sospecha de Job sobre el pecado de sus hijos. El orgullo familiar es duro de matar. Podríamos decir: mis hijos nunca harían eso. Han sido criados para algo mejor que eso. Pero Job descartó el orgullo familiar y dijo: quizá mis hijos hayan pecado. Cuarto, vemos el compromiso de fe de Job con los medios públicos de gracia divinamente establecidos. Dios designó que Job usara el sacrificio de animales como medio de gracia, lo cual él fue fiel en obedecer. Quinto, también vemos su confianza en los medios designados para satisfacer las necesidades espirituales de sus hijos. A veces, los cristianos ponen su confianza en todo lo que creen que podría hacerles bien a sus hijos, excepto por los medios de gracia que Dios ha designado. No está mal usar todo tipo de cosas con el propósito de alcanzar a nuestros hijos, pero debemos asegurarnos de usar aquello que Dios ha considerado como lo mejor para ellos. Él quiere que creamos en sus medios de gracia. Sexto, observamos cómo Job asume su propia autoridad espiritual al imponer esos medios de gracia a sus hijos. No dejó que las cosas se hicieran a la manera de sus hijos. Él sabía que tenía autoridad para darles la orden de que obedecieran. Séptimo, vemos el celo ferviente del liderazgo espiritual de Job. A menudo dirigimos a nuestras familias con muy poco entusiasmo. Que Dios nos conceda un celo así como el de Job. La continuación del sacerdocio de Job. Job es el epítome de un hombre como sacerdote en su hogar. Sin embargo, vivió en la era de tipos y sombras del Antiguo Testamento. Ofreció sacrificios físicos que desde entonces han sido abrogados por el sacrificio supremo de Cristo.
A primera vista puede parecer que su patrón no debería aplicarse a los cristianos del Nuevo Pacto. Sin embargo, hay varias razones por las que debemos imitar el modelo de Job, a pesar de que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Primero, el sacerdocio de Job no era levítico. Él no era judío y no vivía en la tierra de Palestina, por lo que no podemos desechar su ejemplo argumentando de que no somos de la tribu de Leví. Job tampoco era un levita. Segundo, el sacerdocio de Job no era pactual. No ejerció su sacerdocio como uno de los patriarcas de Israel, como en los casos de Abraham y Jacob. Era un gentil, como lo somos la mayoría de nosotros. Tercero, el sacerdocio de Job era legal. Su actividad sacerdotal es presentada en Job capítulo 1 como una ilustración de su carácter intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los ejemplos de Melquisedec, Noé y Jetro justifican aún más las acciones sacerdotales de Job. No podemos evitar lo contundente del ejemplo de Job diciendo que estaba actuando fuera de la voluntad establecida de Dios. Cuarto, el sacerdocio de Job era familiar. Toda la esfera del sacerdocio de Job, tal como se presenta en Job capítulo 1, tiene que ver solamente con su familia e hijos. Era sacerdote porque era padre. Si tenemos familias y si somos padres, nosotros también somos sacerdotes. Quinto, el sacerdocio de Job era original. El papel de Job precedió a la restricción del sacerdocio en el pacto mosaico de la tribu de Leví. Su sacerdocio parece haber descendido de una antigua concepción del esposo y padre como cabeza, y por lo tanto el líder espiritual de la familia. La familia, con el hombre como cabeza, se estableció en la creación, con holocaustos introducidos inmediatamente después de la caída de Adán. El sacerdocio familiar no se originó en el antiguo pacto ni tampoco en el pacto abrámico, por lo tanto, no podemos suponer que esta forma de sacerdocio cesó con la llegada del nuevo pacto. Sexto, el sacerdocio de Job era ceremonial. La idea de ofrecer holocaustos por el pecado se originó con la caída de la humanidad en obras malas. Génesis capítulo 3, verso 21 y capítulo 4, verso 4. Ahora que Jesús ha vencido el pecado mediante su sacrificio personal, esos sacrificios típicos ya no son necesarios, aunque la muerte de Cristo significa que ya no ofrecemos sacrificios de animales en un altar familiar. Como veremos más adelante, esta no ha terminado con el hecho de que el hombre es cabeza de su hogar. En particular, Job demuestra que aún somos responsables de guiar a nuestros hijos a Dios a través del gran sacrificio ofrecido por nuestro Señor. Séptimo, el sacerdocio de Job era primitivo. Más adelante en la historia redentora, Dios restringió la ofrenda de sacrificios a un lugar central y a un hombre específico. Después, la iglesia reunida reemplazó al templo como el lugar de la presencia especial de Dios. Esas instituciones posteriores no deben verse como en oposición al sacerdocio original de un hombre en su hogar. Antes bien, contribuyen con él. Por un lado, no podemos abdicar de nuestro sacerdocio familiar dándoselo a la iglesia, esperando que ella sea un sustituto de nuestro liderazgo espiritual en el hogar. Por otro lado, no debemos tratar de aplicar nuestro sacerdocio familiar aislándolo de la iglesia. Debemos esforzarnos por ejercer nuestro sacerdocio espiritual en armonía con la iglesia y ver su rol en el nuestro como complementarios y no como opuestos. Aplicación. En lugar de eludir el ejemplo de Job como sacerdote, debemos filtrarlo a través de la obra de Cristo y aplicarlo a nuestras propias vidas. La prioridad de nuestra vida. No hay excusas. El ejemplo de Job demuestra que cada esposo o padre debe hacer del sacerdocio en el hogar una prioridad en su vida. Pronto examinaremos cuáles son los roles específicos de este sacerdocio. Sin embargo, a estas alturas deberíamos tener muy en claro que el papel de un sacerdote en el hogar tiene la más alta prioridad. Servir como sacerdotes trae muchas demandas a los hombres, los cuales a menudo están listos para dar excusas. Pero la conducta de Job nos enseña que no hay excusas adecuadas como para no cumplir con este rol. Con una vida tan agitada, habría sido fácil para Job eludir su deber citando todas las excusas que comúnmente usamos hoy. Tenía una familia numerosa, un gran negocio y enormes responsabilidades sociales, pero él hizo su trabajo. Era un líder espiritual constante que nunca dejó de hacer sus ofrendas periódicas sin importar cuán temprano tuviera que levantarse de la cama. Nuestras excusas se ven terriblemente frágiles al compararlas con Job. Nuestra carga espiritual. Job también nos muestra que el peso de la carga espiritual que sentimos por nuestra familia nos llevará a ser sacerdotes en nuestro hogar. La prioridad que Job dio a su sacerdocio estaba basada en la profunda responsabilidad espiritual que sentía por sus hijos. Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones.
A menudo podemos rastrear nuestros fracasos como sacerdotes en nuestro hogar a una falta significativa de ese tipo de preocupación. Por supuesto, esto supone que la labor de un sacerdote no depende de alguna virtud exótica que solo se encuentra en los cristianos de élite, sino más bien del fruto del afecto cristiano más básico en nuestro corazón. El deseo natural de que nuestros hijos sean santificados a través de la gracia que convierte debería ser suficiente para hacernos comenzar a actuar como sacerdotes en nuestro hogar. Si nos caracterizamos por fallar de manera drástica y continua en esta área, eso es un argumento poderoso de que no somos cristianos. Por lo menos, si sabemos poco o nada de la carga de Job por llevar a su familia hacia los medios de gracia, su ejemplo es un llamamiento convincente al autoexamen y al arrepentimiento. Esperanza para una familia feliz. Con el propósito de alentarnos en medio de este deber, el patrón de Job también deja en claro que el liderazgo espiritual diligente en el hogar puede producir una familia feliz y armoniosa. La familia de Job parece haber sido un grupo de gente alegre y muy unido. Dado que la esposa de Job más tarde le dijo a su esposo que maldijera a Dios y se muriera, es muy probable que la felicidad de la familia no dependía de ella. En definitiva, una familia unida y solidaria requiere de un padre que sea líder espiritual fuerte. Una madre diligente puede mantener a los hijos bajo control cuando estos son pequeños, pero si la mano firme del padre no es evidente, la rebelión de los hijos, cuando estos son más grandes, puede conducir rápidamente a conflictos y falta de armonía en la familia. Si elegimos abdicar de nuestro liderazgo espiritual por causa de la indiferencia, el miedo al conflicto, el ajetreo o cualquier otra excusa, tarde o temprano pagaremos un precio muy alto. Un sacerdote que no es como nosotros. Como hombres tenemos un sacerdote de quien Job es una sombra. Él también es inocente, pero de una manera mucho más elevada que Job. Él es santo, inofensivo, sin mancha, exaltado, separado de los pecadores. Nunca pecó en palabra, obra o naturaleza. Él no tuvo la necesidad de decir, he limpiado mi corazón. Este sacerdote tiene una carga que no es simplemente como la de Job, sino que este sacerdote se convirtió en la ofrenda misma. Era la humanidad perfecta habitada con la deidad perfecta. Como tal, fue presentado a Dios como un sacrificio perfecto. No se necesita ningún otro sacrificio para salvar al mundo. Al mirar a este sacerdote podemos deshacernos de nuestros pecados y pedirle a Dios la gracia de ser lo que Job fue. Y aún más, cualquiera que necesite lo que este sacerdote ofrece, solo tiene que pedirlo. Su gracia es suficiente.